Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa en Rusia? Hoy es sábado 29 de julio de 2023. Hay varias informaciones sobre ataques de Ucrania a Rusia. Tenemos otras informaciones del día de hoy. Zelensky anuncia eminente transporte de grano. Y además de eso tenemos otras noticias. Hoy, como es sábado, queremos hacer un balance de la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, porque debemos tener conocimientos de cuál es la relación que hay entre Rusia y Ucrania. Primero, el equipo militar de Rusia es 1.500.000 efectivos. Hay que saber que muchos de los militares rusos tienen experiencias porque han luchado en Siria, están en Medio Oriente, están en África. Quiere decir, esos militares rusos tienen experiencias de guerra. En el 2014 invadieron una parte de Ucrania, en Crimea. Fue una ocupación que no tuvo oposición. Y en ese año 2014, Crimea pasó a ser parte de Rusia. En el 2022, el año pasado, hace hoy 518 días, Rusia invadió a Ucrania. Ucrania tiene 800.000 militares, pero los militares de Ucrania son diferentes a los rusos que tienen experiencia de guerra en distintas partes del mundo. La mayoría de los militares de Ucrania son jóvenes que fueron incorporados en febrero del año pasado porque se prohibió la salida de los jóvenes y fueron incluidos como militares. Quiere decir que en su mayoría son jóvenes estudiantes incorporados a los militares. Hay una relación muy diferente entre unos y otros. Los habitantes de Ucrania son 44 millones de habitantes tiene Ucrania, mientras que Rusia tiene 143. Quiere decir casi 3 veces más población que Ucrania. Pero en el territorio hay una diferencia abismal. Rusia es el país más grande del mundo. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Ucrania tiene 603.000 kilómetros. Imagínense, 17 millones frente a 603 kilómetros cuadrados. Estas relaciones entre Rusia y Ucrania no son comparables. Rusia es más grande, de más habitantes, de más militares. Sin embargo, los hechos que ocurrieron ayer, viernes 28 de julio, que Rusia atacó a 2 sitios de Rusia, Ucrania atacó a Rusia en Rostov y en Moscú. Esto cambia mucho porque hay que entender bien la guerra. Quiere decir, los militares de Rusia tienen que ocuparse de 17 millones de kilómetros cuadrados. Hay militares en todas las regiones. Pero además está en guerra en Siria, está en Medio Oriente, está en África. El hecho de atacar Ucrania a Rusia cambia las reglas del juego. ¿Por qué? Porque el 1,5 millones de militares que están en Rusia, una parte está dedicado a la invasión a Ucrania y su territorio está cuidado.
Pero cuando Ucrania ataca a Rusia, esos militares, una gran parte de ahora, a partir de ahora, entonces tienen que dedicarse a resguardar el territorio de Rusia, especialmente las zonas que son fronterizas con Ucrania, pero también cuidarse de las otras fronteras en las cuales todas las otras fronteras son países que están en la Unión Europea y están en la OTAN. Además, están prevenidos de la invasión. Quiere decir, a partir de ayer, las reglas del juego en la guerra, en la invasión de Rusia a Ucrania cambia radicalmente, porque ahora no es solamente la ocupación, la invasión, sino tiene que cuidarse ahora, porque con los entrenamientos militares que han recibido los ucranianos, con los equipos nuevos que han venido de Estados Unidos y de la Unión Europea, con los entrenamientos que han tenido los jóvenes militares ucranianos, tienen ahora un poder militar que no lo tenían desde febrero del año pasado. Esta situación hay que darle seguimiento muy consciente, porque el ejército de Ucrania ahora, el 29 de julio, no es el mismo ejército cuando Rusia hizo la invasión. Ustedes se recuerdan, eran miles de tanques, miles de militares, una invasión, una ocupación que Putin dijo que en 3 días eso se acababa. Tenemos 158 días y la situación no ha cambiado, y Rusia va perdiendo terreno y Ucrania va recuperando parte de la ocupación. Esto es para entender la geopolítica que se está aplicando en la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania ahora tiene respaldo de la Unión Europea, tiene respaldo de la OTAN, tiene respaldo de los Estados Unidos, tienen personas entrenadas en Inglaterra, en Francia, en España, en otros países. Quiere decir, es otro mundo que estamos viviendo hoy, julio 29, sábado 29 de julio 2023. Quería hacer esas orientaciones porque a partir de ahora la situación va a cambiar mucho en la invasión de Rusia a Ucrania, y ayer vimos que Ucrania está, no es ocupando, sino atacando partes de Rusia. Ucrania nunca va a invadir a Rusia. Rusia son, como dijimos, 17 millones de kilómetros cuadrados frente a 603 millones que tiene Ucrania. No hay posibilidad de invasión de Ucrania a Rusia, pero están atacando, y eso quiere decir que los militares rusos ahora tienen que dividirse, una parte quedarse en Rusia para defender su región y otros para la invasión que están haciendo. Esto quería darlo como orientación porque es muy importante para nosotros poder entender esta situación hoy. Hoy, sábado 29 de julio, Rusia atacó nuevamente a Ucrania. Un misil llegó, el ataque de los rusos en la tarde de anoche, el día de anoche, las Fuerzas Armadas rusas atacaron con armas de alta precisión el centro de comando de las fuerzas ucranianas en Dnipro. El objetivo fue alcanzado, logrando que el Ministerio de Defensa rusa tuviera que salir para informar esta situación. El ataque ruso de anoche en la sede de los servicios de seguridad ucraniana en Dnipro, así como un bloque de apartamentos donde resultaron 9 civiles heridos, entre ellos 2 niños. Las 2 víctimas, menores de 14 y 17 años, sufrieron contusiones cráneoencefálicas
detalló, al igual que 2 chicas de 20 años que también fueron heridas. Otras 5 personas, 4 hombres de 18 y 53 años y una mujer de 77, sufrieron laceraciones, según explicaron las autoridades de Ucrania. No obstante, todos los heridos presentan un pronóstico satisfactorio y no han tenido que ser hospitalizados. Al menos 9 personas, entre ellos 2 niños, resultaron heridas anoche en ese ataque ruso contra edificios de vivienda de la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha informado de que el edificio que alberga los servicios de seguridad ucranianos en Dnipro también fue alcanzada por el bombardeo. Como dijimos ayer, Ucrania atacó a Rusia con un misil en Tagonor, en la costa del mar Azov, a 170 kilómetros de la primera línea del frente de combate. Moscú explicó que se trata de un misil lanzado por Ucrania S-200 reconvertido para funciones de ataque terrestre, que fue alcanzado por la defensa antiaérea rusa, que perdió el control. A unos 10 kilómetros de donde cayó la base aérea militar rusa, que podría ser objeto del ejército de Ucrania. Sobre la exportación de los granos de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado hoy que Ucrania está preparada para reanudar hoy o mañana las exportaciones de grano ucraniano a otros países, y ya espera la señal de las Naciones Unidas y de Turquía para hacerlo. Como sabemos, hubo un acuerdo entre Rusia, Turquía y Ucrania que se cumplió, y durante un año hubo una exportación de los productos agrícolas de Ucrania para la Unión Europea y para África. El mensaje que fue transmitido en el día de ayer, está prevista la salida del primer barco cargado de cereales de Ucrania. Quiere decir que las 3 noticias más importantes del día de hoy son el anuncio que hizo Zelensky sobre el transporte de los granos, el ataque de los rusos, y también he querido dar una orientación sobre la relación que hay de habitantes, de militares, de terreno entre Rusia y Ucrania. Esperamos continuar dando estas orientaciones. Si usted desea continuar recibiendo estas importantes informaciones sobre la invasión de Rusia a Ucrania, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. En la parte de abajo hay suscripción y usted puede hacerlo. Esperamos que estas informaciones de hoy, sábado 29 de julio, hayan sido de su interés. Aprovecho la ocasión para agradecerle la recepción de estas informaciones. Continuaremos tratando el tema ¿qué pasa en Rusia? Muchas gracias por su atención.